casa aprendí los valores de la honestidad, la congruencia y el trabajo. Andrés Manuel ha sido un hombre que ha trabajado por construir un mejor México y de forma honesta. Bueno, con usted y con nosotros Tatiana Cloutier, diputada federal por Morena. Tatiana, ¿cómo has estado? Bienvenida. Pues muy bien, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto que nos hagas el favor de venir aquí a Canal 11. Con un chorro de gusto. Sí, lo sé. No te es ajeno el Canal 11 en tu historia, ¿verdad? No, y me da muchísimo gusto, digo, la historia propia de Canal 11. Yo creo que es algo que le ha enseñado a México muchas cosas. A ver, ¿infancia es destino? ¿Quiere decir que la señora Tatiana, cuando era niña Tatiana, se tenía que dedicar a la política casi que, no, hombre, que por caray, principio? No, si me lo hubiera, yo les digo que si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera leído la mano, le hubiera demandado, porque le hubiera dicho que no me cumplió. No, la verdad es que ni siquiera en la infancia, ¿qué hacía yo? Iba a la playa, jugaba a la pelota, jugaba voleibol, me encantaba el voleibol. Ese era tu deporte. Ese era mi deporte, así, fascinación. ¿Fuiste así como seleccionada de la escuela y eso? Sí, en California, me fui luego a estudiar a California. Y en California me ofrecieron una beca para que me quedara a jugar allá. Oye. Mi papá me dijo, de ninguna manera, si te quedas a estudiar la carrera en Estados Unidos, te vas a quedar aquí por consecuencia, no por decisión. Vente a México, termina la carrera y luego decides dónde quieres estudiar una maestría. Y ya no me quedé, ya no me regresé, pues. ¿Fue buena idea? ¿O fue idea de papá? No había opción, no había opción. No, así te digo, no había opción en términos que él decía. Tengo muchos hijos, no los puedo tener a todos regados, se van todos a estudiar a Monterrey y el que quiera maestría, ya que con la maestría vemos a dónde se van y ya cada quien elige. Oye, a ver, tu papá era los Barbados del Norte, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Fue una maravilla todo ese proceso, sí, ¿no? Sí. Es que sí sacudió. Fox es producto de ello. Totalmente. Yo creo que es un movimiento que viene de alguna manera a hacer... O sea, yo creo que ha habido momentos en México que han sacudido a la población en diferentes vertientes. Pienso en un 68, pienso en un 88, pienso en un 2000 y bueno, lo vengo a ver culminar ahorita. Digo culminar porque ahorita estamos en eso, no porque no vaya a haber momentos donde estas cosas puedan pasar, ¿no? Y luego también, no sé si lo compartas, pero este cruce del 2006, en esta victoria de Calderón tan cuestionada, fue tan todo, eso también fue como un momento. Fue una sacudida que tuvo como una ruptura, yo digo, en el México actual. Algo se fracturó y parece que no hemos sido capaces de conciliarlo. Eso está muy bien. Pues así lo veo. No, pero es que está muy bien. Es que tenemos que conciliarlo, ¿eh? Sí, tenemos que conciliarlo. Fíjate, yo parte de lo que veo mucho es este pleito o esta situación de o tienes la razón del todo o no. Y a mí me gusta mucho verlo como cuando juegas el platillo volador el frisbee. El frisbee. En el frisbee no hay ganador. En el frisbee hay un momento de entretenimiento en ambos, donde ambos venimos a un objetivo común, que es entretenernos, y no hay ganador ni vencidos. O sea, y eso me gusta, ese juego, y se me hace que ese es el juego al que deberíamos ir los mexicanos, jugar a favor de México, y que en eso deberíamos de caminar. Sí, y deberíamos aceptarnos más como somos, ¿no? Y que somos bien diversos y bien plurales. Bien diversos y bien plurales. Oye, a ver, ¿y por qué jugabas voleibol, eh? Sí que me llama la atención, no hubiera imaginado. Era una cosa yo creo, fíjate, mi casa era una cochera larga y ahí nos la pasábamos. ¿En Culiacán? En Culiacán. Sí, nos la pasábamos en la pelota, una amiga y yo, y luego llegaba otro, y luego, bueno, el recreo de la escuela era eso, jugaba voleibol, jugué en la escuela en el representativo, en la secundaria jugué voleibol, llegaba el recreo y era jugar voleibol. Sí, claro. No sé, ¿No te dio por otro deporte? Jugué básquet. Jugué soccer en Estados Unidos, una temporada me rompieron un ligamento. Uy. Sin embargo, te digo, el deporte en el que corrí
distancias medias, Sí. 5, 10, ¿sí? Mi fuerte fue 5, pero corría, Sí. ¿sí? Así Oye, es. ¿y los Dorados, los Rayados o los Tigres? Fíjate que tengo las dos, no tengo una fascinación por unos ni por otros, veo el fútbol, me gusta, me entretiene, y estudié en la universidad la universidad Autónoma. pública, la Autónoma, podría decirte Tigre, y estudié en el TEC, pudiera decirte Rayada. Entonces tengo rayas de Tigre y de Rayados. ¿Cuándo te diste cuenta, Tatiana Cloutier, que te ibas a dedicar a la política? Fíjate que yo no creo que haya sido cuenta de que iba a dedicarme a la política, fue una cuestión más. Yo me metía a la administración pública, y creo que en este país hemos confundido la administración pública con la política. ¿Por qué? Porque se ha pegado por mucho tiempo, pero yo fui funcionaria pública municipal en el 89-91, y de ahí las siguientes 2 administraciones, o sea, estuve 9 años en la administración pública municipal. Luego pasé a la Administración Pública Estatal en la Secretaría de Educación de Nuevo León, y entonces era administración pública, no era política. Sí. Y ¿No importaba casi quién gobernara, pregunto? no, sí importaba, porque ahí te digo, puedo presumir que he tenido la posibilidad de elegir con quién trabajar. Me han invitado y les puedo decir a alguien no, ¿por qué? Porque no me gusta mi jefe. Vaya, no se lo digo, pero Sí. puedo decir no. He tenido esa dicha de poder decir no cuando no quiero, y poder decir sí cuando me han invitado, en términos de las circunstancias, ¿no? Entonces trabajé en administración pública, y ahí sí ya viene la parte en donde en el 2003-2006 me vuelvo diputada federal, y ahí pudiera decir que entré, si así le quisiéramos decir, a la política. Luego, después del 2006, me regreso a la vida de la sociedad civil. Y ahí es donde es la política con P mayúscula, la política esta en la que yo digo que debiésemos participar todos, más allá de que pertenezcas o no a un partido político, la política que busca esto de cómo mejorar el entorno en el que vivo y que nos debería de involucrar a todos. Oye, esta discusión que se ha dado últimamente, estás muy al tanto de ella, que tiene que ver que sí la sociedad civil, que sí las ONGs, el presidente muy firme, ¿no? Muy enfático en el tema, pero uno también reconociendo que a lo largo de tantos años ese papel tan relevante de la sociedad civil. Hoy recordaba, que sé que para ti es sensible, esto que fue que ejecutaron a 2 muchachos del TEC exactamente hace... Oye, es un día importantísimo. Importantísimo, que fue hace exactamente 9 años. Yo creo que fue la sociedad civil la que logró recuperar, incluso para el propio Monterrey, que es tu otra ciudad. Fíjate, me pongo chinita en esto, porque fíjate, cuando pasan los hechos, fuimos un grupo de gente en Nuevo León, sociedad civil, que salimos a manifestarnos en la Macroplaza, y luego estuvimos como haciendo algunas cosas. Los tiempos estaban muy complicados en términos de seguridad, se fueron complicando más, y como que vino, voy a decirlo horrible, pero así, vino un acto que fue el Casino Royal. Sí, qué horrible. Que como opacó, si así, por eso digo que es horrible lo que voy a decir, pero opaca o deja de lado este acontecimiento, aparentemente, y la sociedad civil se vuelve a ocupar del tema del Casino Royal. Y mientras esto pasaba, un grupo de jóvenes estudiantes, que son los que hoy, yo diría que son los que hacen la película, el documental de Hasta los Dientes, y siguieron incidiendo, y si no hubiera sido por ellos, creo yo, esto que pasó hoy no hubiera pasado, de esta disculpa pública. Y te digo, la sociedad jugó un papel fundamental, y los valientes y las chavas estas que tú ves en este documental, caray, bravísimos en términos de jugarse y mostrar lo que mostraron. Y dar la cara, ¿no? Así es. Y dar la cara. ¿Qué hacemos con toda esta discusión, Tatiana? Sé que tu voz va a ser escuchada, te lo van a preguntar. Yo digo, si no es que te han preguntado. Yo digo, y lo platicaba mucho yo con el candidato presidente, que era importante no hacer generalizaciones, que generalizar con respecto a la sociedad civil, lo entiendo, y lo entiendo a partir de cómo vamos hablando, y no me puedo no regresar al 2006, si vamos viendo esta armazón, si así le quisiéramos poner,
o el complot, ¿no? Si vamos viendo esto que se arma desde alguien de la sociedad civil envuelta en un disfraz, y esto es lo que él recibe por muchos años envuelto en este disfraz, lo entiendo. Más las generalizaciones no son apropiadas, creo yo, ¿no? Tenemos también que algunas organizaciones han bajado recursos, no solamente del gobierno, o se esconden a través de recursos, sino no solamente en México. Los gringos son muy fáciles en esto. Los gringos te dicen cuando te dan recursos para organizaciones de la sociedad civil que cierto porcentaje no te dan si tu organización utiliza X porcentaje de recursos en administración y no en los fondos que llegan a la gente. Y este es como el balance que ellos ponen como regla para que no se vuelva, y no quiero decirlo en despectivo, pero es descriptivo, el mantenimiento de burocracia de las organizaciones, sino que el recurso llegue directamente al propósito. Y yo creo que esta es la disyuntiva, ¿no? Esta es la disyuntiva. Así es. Y sin generalizaciones. Yo creo que no. Oye, ¿dónde estabas cuando murió tu papá? ¿Te acuerdas? Sí, fíjate, en una carrera. ¿En una carrera? En una carrera, sí, estaba corriendo. Fue un domingo, ¿verdad? Fue un domingo en la mañana. Muy bien. Eran yo creo que las 8, entre 8 y 9 de la mañana de Culiacán, 9 y 10 de Monterrey. Yo había salido a correr una carrera en Nova, en el Club Nova. Sí. No me acuerdo qué tan, creo que eran 10 kilómetros y habíamos llegado de correr y estábamos en la pista, como esperando al resto porque nos habíamos ido en bola. Pertenecía yo a un club que se llamaba Club Correcaminos y estábamos en la bola. Ya llego a mi casa, todavía no teníamos noticias, íbamos a una comida a Chipinque. Subimos a Chipinque, donde no había, pues antes no había todos estos aparatos y tecnología que teníamos. ¿Qué hora era? ¿Las 11? Ya más o menos. Más o menos. A lo mejor un poquito ya para las 12, cuando sube Concha Lupe Garza, Sí. que las de conocer. Sí. Sube Concha muy nerviosa y dice, Huercas, Huercas, su papá tuvo un accidente. ¿Tu papá tuvo un accidente? Sí. Y pues eso es lo que dice el radio. Yo digo que Concha ya sabía, porque estaba muy nerviosa. Bajamos en el carro, pero eran así como, no es mucho, pero se nos hizo eterno. No había otra vez teléfono ni nada. ¿Ibas pensando? ¿O ibas callada, ibas hablando? ¿Qué ibas haciendo? Queriendo sintonizar el radio para ver cuál era la noticia que daban. Yo creo que entre el nervioso sintonizábamos y no sintonizábamos nada. Llegamos a la casa y en cuanto dimos así la vuelta, estaba hasta el gorro de prensa y pues ya no había nada que decir. Todo estaba dicho, ¿verdad? Entramos a la casa, abrimos, estaba el teléfono suene y suene. Era de esas cuando dejabas el recado en la grabadora, sí. En la contestadora. Había como 8 recados de una de mis hermanas de Culiacán, que nomás decía, repórtense. Pues ya estaba todo dicho. Sí. Llega un amigo y nos dice, acabo de conseguirles un avión, las va a llevar a Culiacán. Necesita regresar, como que el avión no volaba de noche, algo así, y necesitan irse, necesitan recoger las cosas, irse al aeropuerto, y pues ya, así fue. Llegaste y fue terrible. No, pues desde que dimos la vuelta y viste a todos los carros, y bueno, pues ya, no había mucho que decir. ¿Piensas mucho en qué pudo pasar? ¿Con Maquío o con Maquío vivo? Con Maquío esa mañana. Fíjate, sí, en este sentido. Yo digo que la vida nos protegió como hijos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá iba a ir con mi papá a Mazatlán, iba a ir un hermano mío, se iban a ir los 3, y Javier Calvo, que muere, que era el presidente del PAN en aquel momento a nivel local. Javier le habla a mi papá y le dice, Maquío, voy a Mazatlán, vamos a ir a recoger a Rufo, tenemos el cierre de campaña de Humberto Raiz. Entonces le dice mi papá, yo también voy, vámonos juntos. Entonces le dice a mi papá a mi mamá, ¿no me acompañes, vieja? Me voy con Javier. Entonces, qué cosa, ¿no? Entonces digo, no es lo mismo que hubieran muerto a lo mejor 3. Sí. Sí, nos hubiéramos quedado sin madre y sin padre. Buah. Y pues entre los males, vamos a ponerlo de alguna manera, sí. Resultó el menor para mi familia
y se llevaron a Javier para la familia de los Calvo. Sí. Qué días tan azarosos para el país, además. Sí. Qué confusos eran. Sí, recuerdo, digo, nosotros llegamos así, ¿no? Era así como tiempos difíciles en el país en muchas circunstancias. Pues o sea, cuando pasan estas cosas se dan mil especulaciones, cosas cruzan por la cabeza, el dolor nubla otras cosas. Recuerdo Gutiérrez Barrio y don Luis llegan a la casa a saludar a mi mamá, si así se pudiera decir que se saluda. Todavía recuerdo a Gutiérrez Barrio extremadamente elegante vestido, como siempre, con un pañuelito de seda aquí, parado frente a mi madre, ahorita que te veo así, parado frente a mi madre, diciéndole que el presidente mandaba sus condolencias, el presidente andaba fuera del país, creo que estaba en Washington. Recordamos que el presidente era Carlos Salinas. Así es, ¿no? Y bueno, pues esto es como lo que recuerdo. Lo corrimos de alguna manera de la casa. Sí, pues sí. Y mi mamá, y dijo él, se me hace que la familia no quiere que los acompañe más rato. Y pues don Luis lo saca, o sea, lo saca y se retira él, ¿verdad? Sí. Así es. A ver, hace rato, fíjate, te iba a preguntar qué supones que pasó, qué fue lo que pasó ese día, pero nunca me había puesto a pensar qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso. ¿Qué sería hoy de un personaje tan fuerte, tan intenso? Híjole, te voy a decir, yo digo que hasta la vida fue generosa dentro del marco político, ¿no? Sí. Salinas era un personaje un personaje muy fuerte, por llamarlo así. No, sí. Que había encantado a los empresarios, tú lo recordarás, con todo esto de la llegada del neoliberalismo, tenía encantado a los gringos también. Bush y él eran tu tata para tu nana, estaban hechos el uno para el otro, ponían tu tata para tu nana, ¿no? Sí. Y no sé si esto fue en la famosa concertación que se habla, que se da, no sé si fue ahí o si realmente Salinas se apropia de de algunas de las propuestas propias que Maquio había propuesto en campaña, que era el tema del artículo 27 constitucional, el tema de la no nacionalización de la banca, y como que creo que el PAN mismo, con la llegada de Rufo al poder o a la ganada de Baja California, no sé si la dinámica propia del PAN y que todo el mundo no entienden, o eso parecería, digo, viéndolo en retrospectiva, no entienden cómo tendrían que comportarse ante una situación de estas, y creo que hasta de alguna manera les convenía darle la espalda a Maquio. Sí. No ensangro, no hablo de martirio ni nada, nomás era conveniente no ser tan simpáticos con el Maquio, ¿verdad? Y en eso creo que también cuando los personajes, y digo porque Maquio decía, lo invitaron a ser presidente del PAN y decía él, me lo acabo. Yo no puedo, dice, no tengo el perfil para ser un dirigente de un partido, y si me meto al partido me lo voy a acabar. Maquio crea el shadow cabinet que se hace para poder darle seguimiento a las propuestas que ellos traían como partido, y como que de repente creo que se empezaba a agotar, o eso parecería, o que ya decían unos, le sigo apoyando, no le apoyo, y entraba una duda en donde creo que la vida le dio una salida, porque cuando yo digo que era un hombre extraordinario, políticamente hablando, y también como persona, y que políticamente parecería, con lo que esto implica, que la muerte misma lo engrandece, ¿no? Sí. No porque no fuera, pero así digo, sí. Lo vuelves mítico. Pasa con algunos personajes en así la vida, es, ¿no? En general. Y a ver, toda esta historia que tienes, que es una historia conservadora. ¿Conservadora la historia o conservadora? No sé o sea, sí. ¿Qué es ser conservador? Caray, yo te digo,
Yo digo que las matices se han movido. La vida no es blanco y negro. Por eso digo, pues por eso te matices, digo, claro. Híjole, fui a la escuela pública, protesté, soy crecí en la búsqueda de la justicia social, pero también creyendo en las libertades del hombre, para que de los derechos humanos. Sí, y para que el hombre trabaje y cada quien avance según pedalee, pero porque las condiciones están dadas para que si pedaleaste mucho te vaya muy bien, pero no si pedaleaste 12 horas al día te siga yendo mal. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso es ser conservador o no? No lo sé dónde lo quieran poner. Se reconoce que fuiste un factor muy importante en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que te lo han dicho, a lo mejor tú no lo quieres ni comentar, pero yo lo digo. Fue una imagen fresca, como eres, directa, sin darle muchas vueltas. ¿Cómo te encontraste con un hombre que uno pensaría con quien no tienes tanto que ver? Fíjate, me encuentro con Andrés en el 2006 por primera vez, en casa de Graco Ramírez, en una cena donde nos invitan a Manuel, mi hermano, a mi mamá y a mí. Mi mamá decide no ir y yo invito a mi marido. Mi marido me dice, no. ¿Ya que voy? Y dije, ¿cuándo vas a conocer un personaje como estos? Vamos. Total, me dice, pide permiso, ¿Recuerdas vamos. hace cuánto tiempo fue eso? 2006. Mira. Y fue en enero, creo. Y entonces platicamos con él, ahí lo conozco de cerca como persona. Sin embargo, yo ya había visto la Ciudad de México, me encantaba lo que le pasaba a la Ciudad de México y yo la pongo muy en sentido metafórico. Fue un buen gobernante para la ciudad. Y yo lo pongo, yo vivía al frente de un parque y digo que el parque florece y la ciudad florece, así lo pongo yo. Y eso yo decía, a mí me gustaría para mi ciudad. Y yo veía esto que se decía todo el día de Andrés Manuel, de que él come niños, ¿verdad? Y el criticado, y el esto y el otro. Y yo decía, cuando lo veo así de frente, o sea, decía yo, pues no come, ¿no? O sea, era hasta como, platica. Platica, es divertido, sí. Es ameno, es buena escucha, medido, educativo en lo que nos compartía. Nos hablaba mucho del Fobaproa en aquel entonces. Y digo, órale, pues no está como lo cuentan. Pasó la elección, pasa lo que pasa públicamente, y luego más o menos en el 2010 coincido con él a través de Dante Delgado, de Poncho Romo y de Fernando Turner, y me involucro un poco más en campaña del 2012. Recorro el país en algunos lugares de la República promoviéndolo, contando esto que yo había visto florecer. Sí. Tuve algunas reuniones de trabajo con él y conozco a Beatriz, llevo a Beatriz con algunos grupos de mujeres en diferentes ciudades de la República y así me empiezo a involucrar. Y luego vuelvo a coincidir con él, nos vimos en varias ocasiones, pero vuelvo a coincidir con él. 2016, 2017 ya me involucro en el proyecto alternativo de Nación y me queda clarísimo la necesidad de decir, tengo 54 años y digo yo, pues ya no te cueces al primer hervor y más vale que lo veo así en el escenario. Y recuerdo mucho a Adolfo Aguilar Sincer, que me decía más o menos en la época de Vicente Fox, como que Adolfo me lo decía en su tiempo y en su momento, me hablaba de él y de Jorge Castañeda y me decía, es la última oportunidad que tenemos como generación a entrar a transformar las cosas. Yo lo pensaba en este momento, para mí decía, a ver, me están invitando a esto, no me gusta lo que tengo enfrente, creo en el proyecto y la posibilidad de que esto se vuelva a repetir no es. Entonces digo, estoy dispuesta y viéndolo en la mirada de que corría yo, es el sprint que puedo dar a favor de México. Y dije, en la vida hay que tomar las decisiones, sí, siempre las más arriesgadas para la vida de uno, porque no sabes si la vida te las va a volver a poner. Siempre es importante hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Es la otra, ¿no? No sé si las hice bien, pero las hice a tiempo. Bueno, eso sí a tiempo. Oye, a ver, estás metida con el libro en una serie de cuestiones que son muy interesantes. O sea, leyendo el libro uno sabe que hay muchas cosas de las cuales hablar, pero hubo una que concentró la atención, que tiene que ver que llegó hasta las mañaneras. A ver, ¿qué dices de eso? Porque
Me parece que sería muy lamentable que todo esto acabara en tribunales, pero entiendo que si la gente no se entiende, pues no se entiende. No, fíjate, yo te digo, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Sí? El propósito para que lo vea la gente que lo deje acá, pero para que lo vean acá. Fíjate, el propósito del libro, y que de hecho lo vamos a presentar el próximo martes 26 a las 6 de la tarde en el Museo de Antropología, te pongo el tema. El propósito del libro tiene dos propósitos. Uno de ellos es conocer una historia que nos llevó a los mexicanos a tomar una decisión por la vía pacífica y por la vía del voto para cambiar un régimen en el país. Y vale la pena contar la historia porque participamos muchísimos mexicanos y mexicanas. Entonces comparto la visión y esta es como una parte. Y le pongo otra apéndice aquí que para entrar en el tema propiamente. Y el apéndice es, vale la pena ver todo esto que se vivió en dificultades, en retos, en cosas que tuvimos que afrontar y enfrentar. Y hay una de ellas que me parece fundamental, que es esta campaña que yo hablo, orquestada, le pongo así yo, que se vive y que de alguna manera tiene sus inicios en 2006. ¿Sí? O coyunturas que se van armando. Y es un peligro para México. Así es, por eso te digo. Entonces, creo que los 18 años en campaña de Andrés, vale la pena que el hoy presidente, o sea, entender cómo llega la historia a poner a este hombre de presidente a través del voto y de la manera pacífica, a pesar de lo que se vivió. Que tú digas, yo tengo la intención de hacer un asunto jurídico, no es mi propósito. Que a mí me interesa que se linche a alguien, no es mi propósito. Sí conocer la historia, porque las campañas se pagan, o los partidos políticos son financiados con dinero público, y creo que mucho de lo que se descalificó y de la campaña del peligro Cámara México, si lo entendemos en el contexto de lo que se arma, podemos entender también al hoy presidente lo que vive y lo que se padece y lo que se construye a partir de lo que se tiene. Ese es el propósito. Decir, linchar, yo creo que cada quien juzgará a partir de los hechos qué es qué, y cada quien tomará decisiones de decir, pues tuvo cañón lo que vivió el presidente durante tantos años para poder lograr la presidencia y lo que tuvimos que enfrentar los mexicanos, ¿no? Eso parece que para mí ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Has visto todo lo que ha pasado en las redes? Veo cada minuto, bueno, hoy no las he visto. No, sé que las estás viendo todo el tiempo. No, hoy no las he visto. Sí, pero digo, pero sí sé que en general las estás viendo. Normalmente las veo, normalmente contesto, veo y me siento en algunos lugares y en algunos momentos veo todo lo que está pasando y sí, lo veo, lo valoro en términos de valoración, no de otro tipo. Y te digo, me parece que es importante que la gente sepa pues, lo que pasó. Eso sí, yo creo que ese es como el gran asunto final. Oye, aprovechando los anuncios, entonces es el martes que entra. Martes que entra a las 6 de la tarde en el Museo de Antropología. ¿Y lo presentan? Lo presenta René Delgado, lo presenta Laura Esquivel Ricardo Rafael, coordinando la mesa con Ariel Rosales, que es el del editorial de Random House. Bueno, oye, muchas gracias que estuviste aquí en Canal 11. Al contrario, encantadísima. La verdad, gracias. Al contrario. ¿Nos podemos sacar una foto? Claro que sí. Ahora sí que te acuerdas de Ven y tómate la foto. ¿Sí te acuerdas de aquello? Que sí, no, para sacar. esa no. Sí, que era así, era Ven y tómate la foto. Para la credencial del lector, claro, sí. Bueno, muchas gracias que viniste, es tu casa. Al contrario. Gracias. Bueno, pásela bien, gracias, adiós. Muchas gracias.